Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores. Siempre odié la casa donde pasamos las vacaciones de pequeños. Discúlpenme si inicio esta historia de esta manera tan egoísta, pues no encuentro de qué otra forma expresar el odio que adquirí al lugar donde mi padre pensó que sería una buena idea estar durante las vacaciones de verano. Por ello quisiera relatarles lo que pasamos nosotros en una casa y sobre todo las experiencias que tuvo mi hermana menor. Sin más, les contaré mi historia. La familia se estableció una temporada de verano en una casa ubicada en una colina. Se encontraba en plena soledad, sin vecinos a nuestro alrededor o algún indicio cercano de civilización. Acumulaba oscuridad en su interior. Según mi padre, esta casa tenía así más de 50 años cuando nosotros nos mudamos allí, y estoy seguro de que podría durar otros 100 años más como está, pues nadie se atrevía a entrar en ella. Cuando uno ingresaba a la casa, se encontraba ante un monstruoso edificio en el que las paredes estaban construidas con gruesos ladrillos. Pareciera que fue construida en otro siglo, pues la arquitectura le daba la apariencia de ser muy antigua. Durante muchos años esta casa estuvo oprimida por un intenso silencio, por lo que una palabra de nosotros podría hacer crujir la madera de los muebles, y uno podía percibir un extraño aroma en el aire que se respiraba. Pero lo que fuera que estuviera viviendo allí adentro antes de que nosotros llegáramos, lo hacía en absoluto silencio y soledad. La idea de mudarse a un lugar más tranquilo durante las vacaciones de verano fue de mi padre. Nosotros queríamos ir a la playa, pero por su trabajo era necesario que ya terminara el proyecto que tenía encima. Mi padre era arquitecto y no le iba nada mal. Ya tenía una serie de artículos publicados en varias gacetas y periódicos, y además, la venta de sus proyectos nos ayudaba a mantener a toda la familia. Somos 5 en total: mi hermano mayor de nombre Bernardo, mis padres y luego nosotros 2, mi hermana llamada Lucía y yo. Nacimos el mismo día. Toda la familia nos identifican como los cuates. No nos parecemos mucho entre los dos, ya que cada uno tiene su propio carácter y físicamente somos muy diferentes. Pero en particular es con Lucía quien tiene un don especial, el cual es ver espíritus o fantasmas. Y en mi caso, dicen que también tengo un don, el cual es diferente al de ella. Yo suelo percibirlos o escucharlos, más no verlos. En cierto modo eso me tranquiliza. Pero como comparto habitación con mi hermana, durante las noches sus gritos y llantos son un verdadero terror. Una noche mientras todos dormían, la lluvia había llegado sin previo aviso. Nosotros teníamos tan solo un par de días viviendo en esa casa, por lo que solo era cuestión de acostumbrarse a ruidos y sombras. Fue ahí cuando un sollozo me despertó. Se trataba de mi hermana, que tenía tapado el rostro con su oso de peluche. Mi hermana dormía a un lado mío. Los dos estábamos apartados por un par de metros. La vi bastante intranquila, por lo que se me ocurrió preguntarle si se encontraba bien, y ella llorando me respondió que no, moviendo la cabeza de un lado a otro. Ciertamente esto ya se había vuelto una costumbre en la familia. Debido a eso ya sabía cómo ayudarle y lo que tenía que hacer. Me levanté de mi cama y me acosté a un lado de ella. Curiosamente, esto provocaba que los fantasmas o espíritus que ella veía se alejaran, y una vez, ya más tranquila, le pedí que me dijera qué había visto. Me contó que pudo ver cómo alguien se sentaba al borde de su cama y comenzaba a tararear una canción. Supo que se trataba de una mujer por el sonido que emitía su voz. Mi hermana, al abrir los ojos, se dio cuenta de que aquella mujer se le había acercado tanto a su rostro que la tenía a solo unos centímetros de ella. Se tapó con las sábanas para ya no verla, pero esa mujer seguía tarareando frente a su cara. Mi papá ya le había comentado que cuando tuviera miedo se pusiera a rezar, y sea lo que fuera aquello que la estaba espantando, se retiraría.
y así que pensé en preguntarle lo más sensato para mí en ese momento. ¿Sigue aquí? Y ella señaló detrás de la puerta. Sin embargo, yo no podía ver nada. Fui a encender la luz de la lámpara de noche que teníamos a un lado de nosotros y no logré ver aún así nada. Sin embargo, fue mi hermana quien se cubrió el rostro completo. Me quedé a su lado hasta que quedó dormida y yo a un lado suyo. Ya a la mañana siguiente, lo primero que hice fue acercarme con mis padres para platicar al respecto de Lucía. Me mencionaron que sí la habían escuchado llorar, pero particularmente fue que escucharon que alguien cantaba dentro de nuestra habitación. Mi hermano Bernardo me comentó algo que me dejó un poco extrañado, pues él mismo me mencionó que había visto a una mujer caminar en los pasillos en puro camisón, pero no la había visto del rostro, y además de ello, se encontraba cantando una canción en voz muy baja. Ciertamente esto me dejó más inquieto, pues sea lo que fuera, yo no lo había logrado percibir o escuchar algo. Justo después de desayunar, nuestro papá nos tenía una sorpresa. Nos comentó que había invitado al tío Jorge a pasar un par de días en la casa y que no vendría solo, pues traería a sus hijas, mi tía y a su suegra. Nos sentíamos bastante contentos por ello porque jugábamos mucho con mis primas y ellas eran aproximadamente de nuestra misma edad, unos 7 u 8 años, y a mí en lo particular me gustaba mucho platicar con mi tío Jorge, pues tenía muchas historias que me llamaban tanto la atención que me mantenía entretenido bastante tiempo. Y además, notaba que tanto mi madre y mi padre se ponían contentos por recibir la visita de mi tío. Él era el hermano menor a quien siempre se encontraba de buen humor y velaba por el bienestar de sus sobrinos, y esa tarde llegó como nos lo había prometido, cargando de varios regalos y sorpresas. Pero había algo que me emocionaba más de la visita de mi tío, y es que él compartía una peculiaridad similar a la que teníamos Lucía y yo. Cuando tuve la primera oportunidad, le comenté a mi tío que quería hablarle sobre lo que había sucedido en la habitación, sobre todo con la intención de saber si él encontraría algo que a mí se me hubiera pasado. Ya en el cuarto, mi tío comenzó a examinar cada rincón de la habitación, debajo de la cama, dentro del closet. No hubo parte de la habitación que no examinara. Me comentó que se percibía una energía negativa bastante fuerte. Después de ello, se quedó callado un minuto observando una de las esquinas de la habitación. Cuando me acerqué a él para preguntarle si se encontraba bien, mi tío parecía que había despertado de un trance. Me miró y se inclinó para decirme que cuidara a Lucía bastante bien. Se levantó y miró de nueva cuenta a la esquina, y en ese momento elevó la voz y maldijo al ser que estaba viendo en ese momento. Yo no podía ver nada normal, ni mucho menos percibir algo. Sin embargo, mi tío prosiguió insultando a lo que estuviera allí. Se quedaron a dormir esa noche. Mi tío le pidió a mi padre que lo dejara descansar en nuestra habitación, y a nadie le pareció nada extraño, por lo que accedieron a su petición. La mañana siguiente, mi tío Jorge se quejó de un dolor intenso en la espalda. Mencionaba que sentía que tenía una carga muy pesada. Mi padre le pidió que se quedara unos días más. Sin embargo, mi tío insistió en que no podía, y además tenía que llevar a su suegra de regreso a su casa, y era un largo trayecto. Y esa noche, mientras todos estábamos dormidos, nuevamente me despertó mi hermana Lucía, pero ahora no fue un llanto, sino con un grito terrible que me asustó tanto que me despertó por completo. Le pregunté qué estaba sucediendo, pero ya no me decía nada, solamente apuntaba hacia el techo y yo volteaba y no veía nada. Inmediatamente mis padres ingresaron a la habitación y detrás de ellos Bernardo. Le preguntaban qué sucedía o qué pasaba, pero ella simplemente apuntaba hacia el techo. La tranquilizamos y por fin nos comentó que había visto a mi tío Jorge pegado en el techo de la habitación. Mi tío estaba golpeado con ambos brazos extendidos a los lados y que no respiraba.
Mi padre le comentó que podía tratarse de una pesadilla debido a lo que había pasado un día antes y que era necesario que tratara de descansar y que mañana a primera hora se comunicaría con mi tío Jorge para que nos aseguráramos de que todo estuviera bien. Lucía se quedó completamente dormida. Yo por mi parte no pude conciliar el sueño, pues me quedé mirando hacia el techo bastante tiempo. No sabía qué quería ver o qué era lo que podía ver, pero algo llegué a percibir que no me dejó nada tranquilo a mí. A la mañana siguiente, 1 hora antes de que mi padre llamara a su hermano, tocó la puerta un policía. Bernardo fue el que abrió la puerta y le comenté a mi padre sobre la presencia de este señor. El policía pidió hablar con mi padre a solas, y al fin de varios minutos mi papá regresó con un semblante muy diferente. El policía le comentó que mi tío había sufrido un accidente bastante grave. La camioneta en la que iba se volcó por completo y en ella fallecieron mis primas, mi tío Jorge y su esposa, quedando con vida su suegra, a quien se lo había llevado a urgencias de forma inmediata, lo cual obviamente tomó como por conmoción a toda la familia. No sabíamos qué había pasado o qué había ocurrido. Ciertamente mi hermana Lucía lo había visto esta noche a mi tío Jorge lastimado, y es difícil reconocerlo, pero los días pasan lentamente cuando un familiar muere. Sentimos que no saldremos de esta prueba. Sin embargo, solo es cuestión de tiempo. Los servicios funerarios se llevaron a cabo en la casa donde estábamos. Mi papá había perdido el interés de seguir con el proyecto, pero aún así tenía que trabajar en ese caso, por lo que no quería alejarse demasiado. Asistieron familia y amigos de la infancia de mis tíos. Mientras tanto, Lucía y yo permanecimos dentro de la casa, y ambos no teníamos ganas de estar en el funeral. Yo me encontraba recorriendo los pasillos de la casa por mi cuenta, pensando en todo lo que había vivido con mi tío, pero a su vez, recordando lo pequeña que fueron mis primas y que fallecieron a tan poca edad. Y en eso pude escuchar un tarareo. Simplemente pensé que se trataba de mi madre, o quizás de Lucía quien estuviera cantando. Pero de una de las habitaciones vi salir una mujer con camisón largo. No parecía que caminara, sino más bien que flotara. Sentí que la respiración me faltaba, y en eso se esfumó de mi vista aquella mujer. Yo corrí para contarle a Lucía lo que había pasado, y ella me dijo que también la había visto e incluso había entrado al cuarto para advertirle que no se metiera con ella o nos pasaría lo mismo que a nuestro tío Jorge. Decidimos contarle a mi madre lo que pasaba y ella comenzó a tomar cartas sobre el asunto. Mi madre se sentía bastante inquieta por estar en esa casa debido a que ya eran varias cosas lo que nos había sucedido. Así que pidió a mi padre que llamara a alguien que nos ayudara a bendecir la casa. Ciertamente eso me ayudó a tranquilizarme, pero yo veía a mi hermana que ella aún se mantenía muy nerviosa. Decía que en todo momento veía sombras y que al lado de su cama había gente parada y por más que rezara como lo sugirió papá, no le funcionaba. Cuando llegó el espiritista al día siguiente, colocó inciensos y otros artefactos que no recuerdo bien cómo eran, y pidió que le señaláramos dónde había sido la mayor actividad. Le indicamos que se trataba de nuestra habitación. Cuando ingresó en ella mencionó que notaba una fuerte energía negativa, que parecía como si la misma casa le dijera que no nos quería allí dentro, y en eso, una de las velas que estaba usando se quebró por sí sola en dos. Luego le siguieron los demás hasta dejar todas las velas quebradas. Le comentó a mis padres que era necesario que se fueran de esa casa. Lo que había allí era más fuerte que cualquier cosa que se hubiera enfrentado. Yo creo que esto se lo debo a mi tío, que en paz descanse. Mi papá aún no quería devolver la casa, pues aún tenía trabajo. Sin embargo, nosotros tuvimos la repentina visita de la suegra de mi tío, quien pidió hablar con todos nosotros. Nos contó lo que había sucedido la noche del accidente. Jorge manejaba muy bien sin problemas, aunque sea de noche. Nos estaba contando lo que había visto en la habitación de los niños y que se trataba de algo peligroso,
y que en la primera oportunidad que tuviera regresaría con algo de ayuda o a persuadir a su hermano para que abandonen la casa. Fue cuando una mujer de largo camisón se atravesó en la carretera provocando que Jorge diera un volantazo, provocando que se volcara la camioneta. Mi padre terminó convencido de algún modo de que la existencia de algo fuerte existe allí y que no podía hacerle frente y nos estaba sacando de ese lugar. No tuvo otra opción más que abandonar el proyecto y regresarnos. Lo dije desde un principio, yo odié esa casa en la que vivimos en esos días, a tal grado que tuvimos que perder familia para darnos cuenta de ello. Y ahora mi padre trabaja en las constructoras como ingeniero de proyecto y nos mantenemos en un lugar más estable. Sin embargo, aún por las noches tengo la sensación de que escucho ese tarareo. Relato escrito por Lengua de Brujo y publicado por Rede.